Buenas, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. El último viernes del mes de octubre esta vez, en un nuevo Café Conciencia. Ya sabéis, tomarnos un café y compartir un rato algunas noticias o algunas informaciones sobre ciencia para tomar conciencia. Esa es la idea. De acuerdo, pues nos veremos ya la próxima vez dentro de un mes, el último viernes de noviembre, y ya ahí veremos qué hacemos en diciembre, ¿de acuerdo? Tal y como están las cosas. Bueno, pues he visto algunas cosillas que me han llamado bastante la atención. Bueno, hay un montón de temas que me gustaría comentar, pero ya es un aturulle excesivo, ¿no? Entonces, bueno, me ha llamado la atención, fijaos, un artículo que salió en The Guardian justo hace una semana, el 18 de octubre, la semana pasada, que se titulaba de la siguiente manera. Mira, salió en The Guardian, pero hay varios medios españoles que también se han hecho eco de esta noticia. La noticia es la siguiente, se titulaba: una startup estadounidense cobra a las parejas por examinar el cociente intelectual de sus embriones. En realidad, de lo que hablaba la noticia no era solamente de que cobrase por valorar, examinar el cociente intelectual de los embriones, que, bueno, pues es algo muy particular, ¿no? Ahora detallaremos un poquito la historia. La empresa en cuestión se llama Heliospect Genomics. Y lo que aseguraba es que por unos módicos $50.000, pues o 38.000 libras esterlinas, se podía cobrar de las dos maneras, ¿vale? Bueno, pues te aseguraban mediante fecundación, claro, asistida, o sea, extraían óvulos y los fecundaban con espermatozoides y te aseguraban, haciendo un análisis genético de cada uno de estos embriones, que al final te implantaban el embrión con mayor nivel de cociente intelectual, con mayor nivel de inteligencia, planteaban. Decían que aseguraban que podían conseguir un aumento de esta manera, seleccionando el embrión, después de analizarlo, de más de 6 puntos en el CI, en el cociente intelectual. Ya sabéis que si queréis demostrar que conocéis algo de psicología, no digáis coeficiente intelectual, decir cociente intelectual, que queda mejor, que es un cociente, ¿no? Que proviene, cuando Binet creó el primer test de inteligencia, de dividir la edad mental por la edad biológica y multiplicarlo por 100. Y bueno, pues las escalas que se utilizan ahora no se basan exactamente en eso, pero han mantenido el estándar del Binet, del test de inteligencia de Binet, de manera que la media, lo que se considera normal, por lo tanto, fijaos, si era la edad mental dividida por la edad biológica y multiplicado por 100, significa que si tienes la edad mental que te corresponde a tu edad biológica, tu cociente intelectual será de 100, ¿no? O sea, la edad mental dividida por la biológica daría 1 por 100 por 100. De manera que 100 se considera la media de inteligencia en una población. Pero hasta con los estándares actuales, con las escalas de inteligencia que se utilizan actualmente, 100 se considera la medida media normal, pero con una desviación estándar de 15 puntos, de manera que entre 85 y 115 se considera que estás dentro de la media, dentro de la norma, ¿vale? 100 es la media exacta, un poquito menos, pero sin problemas, y además, bueno, pues depende del test particular que te pasen, pues puede haber determinado unas ciertas variaciones ahí. En fin, que lo que yo vengo a decir, que test de este tipo y estas cuestiones, aparte del conflicto ético que suponga el tema de selección de embriones de esta manera, ¿no? No estamos hablando de evitar una enfermedad que puede complicar la vida a quien la porta, ni nada en absoluto. No estamos hablando de detectar malformaciones genéticas, no. Estamos hablando de seleccionar el embrión más listo para gestarlo. No estamos hablando de eugenesia, de mejorar al fin y al cabo la especie por métodos artificiales. Esto tiene múltiples problemas. Bueno, uno primero es que esto que te aseguran y que te dicen es directamente un timo. Es directamente un timo. Como os digo, 6 puntos en el CI cuando tiene una desviación estándar de 15, pues es bastante ridículo. Quiero decir que no es significativo para nada. Eso por un lado. Por otro lado, si sabemos algo
de la inteligencia es una característica poligénica, como todas las características que hagan referencia a constructos psicológicos. No hay ninguna característica psicológica que se defina por la expresión de un gen, o de 2 genes, o de 3 genes. Son muchos genes los que están influyendo, y muchos no de manera directa, sino también de manera indirecta. En el caso de la inteligencia estamos hablando de un constructo que es muy difícilmente demarcable, pero aún así lo que estudiemos de inteligencia siempre es producto, la influencia que tengan los genes en esa inteligencia, siempre serán muchos genes los que influyen. Fijaos que los que estudian, por ejemplo, psicobiología conmigo, pues saben, tienen que estudiar un gen que en el desarrollo evolutivo del ser humano se sabe que un alelo de un gen en un determinado momento supuso un avance incluso de capacidades de inteligencia, de capacidades cognitivas, ¿no?, en las poblaciones. Y uno de estos genes, fijaos que lo estudian ellos, es un alelo que surge en un determinado momento evolutivo y que supuso un avance realmente para como digo, las capacidades cognitivas de las poblaciones que lo expresaban. Pero estamos hablando de que supuso el avance en las poblaciones, no en los individuos, eso lo primero, y que además influye en el factor, en la inteligencia de manera indirecta. Este gen, hola Fer, este gen, mira, Fer, por ejemplo, lo estudió en su momento. Este es un gen, por ejemplo, que lo que se ha visto, que era las instrucciones que llevaba, recordemos que un gen no es nada más que una secuencia de la molécula de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. ¿De acuerdo? Pero el gen en cuestión, el alelo del gen en cuestión, se sabe que estaba implicado, que lo que supuso, entre otras muchas cosas, fue una mejora del sistema inmune de quien lo portaba, de manera que le hacía más resistente a infecciones. Eso permitió que las poblaciones fuesen mayores y indirectamente eso, evidentemente, con sociedades más complejas, más diversas, la información fluye más y la cooperación hace que esa sociedad pueda evolucionar y pueda desarrollarse, ¿no? Buenas tardes, Denis, ¿qué tal? Un día más aquí. Digo, Dani. Pone Danix. Y te he dicho Denis. En fin, ya estoy yo con las... Mira que me he puesto las gafas, pero es que a esta hora me da el sol en una posición que he tenido que bajar un poco el toldo que tengo aquí en la terraza porque me estaba dejando ciego. Espero que la luz que tengo aquí nos permita vernos de todas maneras. Lo que quiero decir, que en sí el pensar que puedes controlar o que puedes saber qué cociente de inteligencia va a tener una persona simplemente haciendo un análisis genético es un bluff. Es un timo directamente. No existe, no hay nada. Quiero decir, fijaos que mejoraba las capacidades, el CEI realmente de las poblaciones en las que se expresaba, pero realmente lo que suponía, que se sabía, genera un factor de transcripción. Es decir, esa proteína que nacía de la expresión de ese gen, lo que fabricaba esa proteína lo que hacía era unirse al ADN y facilitar que otros genes se expresen. O sea, que es que las relaciones son tremendamente complejas y nunca son directas, ¿vale? No hay una herencia, quiero decir, los genes en general rara vez determinan, generalmente predisponen, lo normal es que predispongan. Pero en el caso de la inteligencia, además, es una falacia pensar que podemos hacer un análisis genético y decir, este es más inteligente que este. Es absurdo, no tiene sentido. Directamente lo que hace esta startup, por mucho que se llame startup y eso quede muy bien, y sea una empresa de biotecnología y supermoderna, lo que está haciendo es timar a la gente. No se puede saber, haciendo un análisis genético, la inteligencia que va a tener el individuo que salga del desarrollo de ese embrión, ¿no? Es imposible. Además que, fijaos, el constructo en sí de inteligencia es un constructo que, como decía antes, es muy difícil de constreñir, es muy difícil de limitarlo. De hecho, hay muchos investigadores que estudian este campo que al final, como para estudiarlo con el método científico, lo que hay que hacer es que hay que operacionalizar. No vale decir, estamos midiendo inteligencia, pero bueno, ¿a qué llamas tu inteligencia? ¿De qué manera constriñes ese concepto y lo vas a medir en un individuo y en otro? Entonces hay muchos que dicen que la mejor definición
definición de inteligencia es: la inteligencia es aquello que miden los test de inteligencia. O sea, imaginaos la complejidad en sí que tiene el concepto, ¿no? Hace muy poco también en una conferencia que escuché a Juan Luis Arzuaga, me parece que era la semana pasada cuando hizo la conferencia, él comentaba, entre otras cosas, no me acuerdo de qué estaba hablando, pero de repente empiezan a hablar precisamente de inteligencia, ¿no? Y él hablaba ya de que dice, a ver, si es que no hay una inteligencia, hay muchas inteligencias. Y lo interesante es que cada uno tenemos, él hablaba, decía que prefería hablar casi de talentos más que de inteligencia, y lo interesante es que todos tenemos talentos. Y todos tenemos además talentos únicos, porque somos un barajeo único de genes, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene sentido, no tiene un sentido hablar de esto. Además que yo siempre he comentado el ejemplo de que a mí me llamó mucho la atención, cuando yo hace años trabajaba con grupos de chavales, que os he comentado, yo creo que esta anécdota ya os la conté, en el que, bueno, pues entre otras cosas, con ellos lo que hacíamos, yo hacía algunos juegos de pistas en los que íbamos a través de enigmas, y era como un descubrimiento de un tesoro oculto, ¿no? Entonces aparecía un papel escondido en un sitio que tú leías, te hacía un enigma, lo resolvías, ibas a otro sitio a buscar otro papel con otro enigma, así hasta que llegases al final, al tesoro en cuestión, ¿no? Y este era un grupo de chavales pues de 11, 12 años, de finales de edad de primaria, de los mayores del cole, que luego van a pasar al instituto, ¿no? Que ahora ya sabéis que desde la ESO pasan muy jovencitos. Nosotros pasábamos al instituto ya con 14 años, pero ellos con 12 años pasan. Pues estos eran de 11, 12 años, los mayores del cole. Y en este grupo había una chica que recuerdo perfectamente, que se llamaba Sara, que era una chica que tenía, bueno, pues ella tenía el rol de tonta, o sea, ella se creía que era tonta, la habían dicho siempre que era tonta, pero hasta niveles de que empezabas los primeros días que estuvimos con ella en el grupo, empezábamos a hacer algo, venga, hacíamos un taller de lo que fuese, alguna manualidad, lo que... Y ella decía, yo hago hasta donde sepa, ¿vale? Y digo, y es que estaba acostumbrada a que en el colegio se la tratase así, en casa se le tratase así, o sea, Sara se suponía que era tonta y entonces se la dejaba que fuese, que hiciese lo que ella... Y era consciente como que tenía muy interiorizado que ella no llegaba al nivel de los otros. El caso es que, fijaos que me acuerdo, yo hace un montón de años, o sea, ahora Sara pues tendrá 40 y pico años, claro, es así. Bueno, pues Sara entonces, que tenía, como os digo, 11, 12 años, recuerdo que en una de estas, que claro, íbamos descubriendo un enigma, lo íbamos leyendo, lo íbamos resolviendo, y Sara era de las que más o menos esperaba a ver qué es lo que decían los otros. El caso es que uno de los enigmas, es que lo recuerdo perfectamente porque me sorprendió tanto que no se me olvidó. Entonces les hice, fijaos, yo era un poco cabrito a veces haciendo estas cosas, ¿no? Y entonces le puse una adivinanza que no es sencilla, hay que ponerse muchos años atrás para entender el contexto, ¿no? Porque la frase que yo les ponía era la siguiente: tenían que buscar, esto estaba escondido por el patio del colegio, y que había árboles y estas cosas. Y entonces yo les puse la siguiente frase, dije, si en vez de con fe rezas con C, lo encontrarás, ¿de acuerdo? Si en vez de con fe rezas con C, fijaos que ya estamos hablando de un concepto de rezar y de fe y de cosas que hoy día no lo entenderían casi, ¿no? Pero en aquel momento sí y en este grupo de chavales era algo, lo entendían, ¿no? La cuestión, claro, era, se quedaron todos un poco atontados diciendo, en vez de con fe, rezas con C, y cogió Sara y dijo, yo sé dónde está. Cerezas, en el cerezo, claro. Rezas con C, erezas. O sea, y fueron al cerezo y lo encontraron. Y claro, la cara de asombro del resto del grupo, que serían unos 20 chavales, pues el resto se quedaron alucinados de ver que la oficialmente tonta era la que había dado con la clave, ¿no? Entonces, fijaos, hasta en este caso, alguien que además tiene en el rol asumido de ser el tonto, tampoco va a lanzarse que yo no sé lo que los demás saben, y sin embargo, en determinadas situaciones, demuestra que tienen capacidad incluso superior a la que tiene el resto. Fue la primera en descubrirlo. De hecho, la única, porque solamente una vez que lo descubrían iban a por ello, ¿no? La que lo descubrió fue Sara. Sara después, claro, de que todos se quedasen así alucinados diciendo que nos está contando Santi, que nos está diciendo, que no le entendemos. Bueno, pues fue Sara. Entonces, a priori, si hubiésemos preguntado a todos quién va a resolver un enigma, nadie hubiese pensado en Sara. Y fue Sara la que dio la solución.
O sea, que a mí eso me marcó y que me acuerdo perfectamente de hasta la frase que les puse como enigma, ¿no? Y es una prueba palpable de que no hay, que la inteligencia no es algo em, tan sencillo ni de medir ni de delimitar. Con lo cual, pagar 50.000 euros para que te seleccionen un embrión que te asegure que te salga un niño muy inteligente, pues es un timo directamente porque nadie lo puede asegurar y luego además que es que en sí no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, es una obsesión la que tenemos los padres, todos cuando somos padres, ¿no? Porque nuestro hijo sea el mejor. O sea, si le apuntan a fútbol, parece que todos los padres tienen a Messi como hijo o algo por el estilo. Es decir, es una hiper necesidad de hacer a tu hijo súper eficaz, súper formado, súper capaz. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia de que este mundo que estamos haciendo es un mundo hipercompetitivo y en el que si no tienes desarrolladas una serie de habilidades, no vas a poder vivir mínimamente digno, ¿no? De una manera mínimamente digna. Entonces, es una necesidad de hiper explotar al individuo para poder asegurarte. O sea, hoy día, ¿qué pretendemos todos? Que los chavales sepan idioma perfectamente, que tengan no solamente una licenciatura, antes ahora sería un grado, es que eso ya no te asegura nada. Es que los grados desde Bolonia no te aseguran nada. Luego tienes que hacer másteres habilitantes y si tienes si tienes dos, mejor que uno. Y si tienes, quiero decir, a unos niveles con un control de inglés de C1 mínimo. Y si tienes un segundo idioma mejor y otro, para asegurarte nada. No. Y luego encima con la contradicción de que siempre todo esto que valoramos, todo, incluso el aprendizaje, yo siempre menciono la paradoja de que la educación se plantea como si transmitimos el conocimiento de la verdad de lo que hay, pero la generación siguiente siempre tiene que cuestionar a la anterior de alguna manera. No vale. Y fijaos, en este momento en el que además hay una incertidumbre total, hay otra base y es que uno ha aprendido de la experiencia anterior, de lo que me ha ocurrido a mí, lo que les ha ocurrido a otros que han sido capaces de transmitirlo y escribirlo, de que el mundo funciona de esta manera. Pero estamos en un periodo de cambio brutal en el que el mundo está empezando a funcionar de otras maneras, en el que el mundo ya no está funcionando como funcionaba, ¿no? Incluso a nivel de lo que consideramos normal y no es normal, si es que cuando yo nací éramos 3.000 millones en el planeta y ahora somos más de 8.000. Es que lo que antes era raro ahora es diversidad. Y es que si algo nos demuestra la evolución y la ciencia, es que se tiende cada vez a la mayor diversidad, ¿no? Daos cuenta que hasta hace muy poquito, por ejemplo, hasta el 94, algo tan natural como la homosexualidad se consideraba un trastorno psiquiátrico. Estaban los manuales que no salió hasta el 94 del DSM, ¿no? Entonces, fijaos que no sirve este concepto. No es. Necesitamos de todas las cabezas. No vale con hacer lo que miden los test de inteligencia hoy. A lo mejor dentro de 20 años lo que es el mundo, para estar adaptado en ese mundo, no sirve lo que antes se suponía que era bueno para estar adaptado en ese mundo. ¿Entendemos? Y es decir, ante un mundo cambiante se necesitan, y ante un mundo nuevo se necesitan respuestas nuevas. Con lo cual es interesante promover esa diversidad y además no sería mejor, más que intentar que nuestro hijo tenga un cociente intelectual alto y luego una formación brutal durante no sé cuantísimos años para poder estar en una situación mínimamente que le permita sobrevivir en una sociedad compleja. ¿No sería mejor hacer sociedades más acogedoras en la que el individuo simplemente naciendo por nacer en una sociedad es un elemento más de esa comunidad que de manera natural va a estar integrado en ella y que como toda persona integrada en un grupo social va a ser feliz sintiéndose útil en ese grupo social? ¿No sería mejor crear una sociedad más amable, menos excluyente? Pero es que es ese concepto de que para progresar y para mejorar necesitamos esa competición, ¿no? Eso lo tenemos aquí muy metido en nuestra mollera, en los esquemas más primigenios de los primeros que tenemos y más reforzados continuamente por esta sociedad en la que vivimos, como que la competición es el método de progreso, ¿no? Pero hace mucho,
mucho, que ya sabemos, siempre lo comento, desde Margulis, que desarrolló la teoría endosimbionte, sabemos que los procesos de cooperación en esta evolución son como poco tan importantes como los de competición, ¿no? A este respecto, fijaos, ha salido una noticia también antes de ayer, el 23, sí. El 23, fijaos, el 23 de octubre se ha publicado en Nature un paper muy interesante que hace en relación y que vengo a traerlo, os lo comento precisamente porque habla de esto, de procesos cooperativos en la historia evolutiva, ¿no?, de la vida en el planeta. Y habla fíjate, fotosimbiosis de corales en arrecifes del Devónico Medio, se titula. Así puesto parece que no nos dice nada, ¿no? Pero esto es interesante, es muy interesante por varias cosas. Bueno, primero son investigadores del Instituto Max Planck en Maguncia, bueno, son investigadores punteros, publican en Nature, como veis. El director del equipo de investigación tiene un nombre muy curioso que veréis que para estar en Maguncia pues llama la atención. Se llama Alfredo Martínez García. Con lo cual nos da unas pistas de que no es un Smith, ni un Schumacher, ni nada por el estilo. O sea, es de aquí, el que dirige el equipo, aunque trabaje en Alemania, ¿no? La cuestión, fijaos, es que habla de que han hecho análisis a fósiles de corales del Devónico Medio, para saber si ya eran fotosimbiontes, o que si ya hacían simbiosis con las zooxantelas, que son las algas microscópicas con las que hacen simbiosis algunos corales, bueno, pues han descubierto que sí, que ya eran hace 385 millones de años, que es cuando está datado el coral con el que trabajan, bueno, pues que ya eran organismos simbióticos, ya había una simbiosis entre en sí el coral como tal y la zooxantela. La cuestión es que, fijaos, el cómo han descubierto esto me parece también interesante y curioso. Resulta que este equipo desarrolló hace 10 años ya un método para medir la concentración, la variación en concentración de isótopos de nitrógeno. ¿De acuerdo? El nitrógeno, ¿os acordáis cuando hablábamos de los isótopos del carbono como demostración del origen antropogénico, ¿no?, del carbono en la atmósfera? Pues aquí hay isótopos del nitrógeno. Recordemos que un isótopo, es decir, con los conceptos básicos de cómo es un átomo, recordemos que un átomo tiene un núcleo compuesto por protones y neutrones. Los neutrones no tienen carga, los protones sí tienen carga, y unos electrones dando vueltas en orbitales alrededor de ese núcleo. Es lo que tienes tantos electrones como protones, ¿de acuerdo? Pero los neutrones pueden variar. Generalmente se tienen los mismos protones que neutrones, pero hay algunas conformaciones que pueden tener un neutrón más o un neutrón menos, lo que sea, quiero decir, de manera siendo estables. Si tienen demasiados, pues es cuando son radioactivos y para perder el neutrón, etcétera, etcétera, transformarlo en un protón, en otra sustancia. Eso ya lo vimos en aquel momento. La cuestión es que hay dos isótopos estables del nitrógeno, que son el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15. Con lo cual el 15 significa que tiene un neutrón de más, con lo cual pesa más. Es el pesado. Estos dos isótopos son estables. Se tiene una inmensa mayoría de nitrógeno 14, con respecto al 15. Pero lo interesante esto es la relación que se establece entre ambos dos. Todos los seres vivos necesitamos el nitrógeno. Si yo digo, hay una frase que suelo decir, es que somos las proteínas que expresamos. Fijaos que eso es lo que explica por qué los genes llevan las instrucciones, cuando un gen solamente es una secuencia de ADN que lleva las instrucciones de cómo se hace una proteína. Pues eso es, porque en realidad lo que somos las proteínas que expresamos. Y todas las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y todo lo en química que lleva la palabra amino significa que tiene nitrógeno. Entonces, fijaos, todos los aminoácidos tienen nitrógeno. Con lo cual, los seres vivos tenemos nitrógeno como una parte importante de nuestra composición atómica de átomos. Lo que comenta Alfredo Martínez García
con lo que trabajan, en el paradigma en el que trabajan de esa relación entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15, es que establecieron un método para estudiar pirámides tróficas analizando simplemente esto. La cuestión es que, fíjate, cuando tú te alimentas de otro animal, ingieres el nitrógeno de otro animal, de otro ser vivo, ingieres el nitrógeno de ese animal, que tiene ese animal en su composición, en sus proteínas, entre otras cosas. Pero de ese nitrógeno, una parte es nitrógeno 14 y otra parte es nitrógeno 15. ¿Qué ocurre? Que el nitrógeno 14, al ser más ligero, se metaboliza más rápido, se absorbe más rápido y también se excreta más rápido. De manera que si tú te alimentas del nitrógeno, de lo que comas, ¿vale? Tú vas liberando más nitrógeno ligero y te vas quedando, porque además aguanta más tiempo en el cuerpo, porque se metaboliza más tarde, el nitrógeno pesado. De manera que se puede saber la pirámide trófica, puesto que comenta el Alfredo Martínez García en una entrevista que hace y que leí, comentaba que un herbívoro, por ejemplo, enriquece su nitrógeno con respecto al de la hierba que come en 4 partes por mil. ¿Vale? Entonces, pero que esa medida es tremendamente estable. Tú te alimentas de hierba toda la vida y alimentándote de hierba toda la vida vas cogiendo nitrógeno 14 y nitrógeno 15 de la hierba, pero vas soltando y eliminando mucho más nitrógeno 14 que 15. De manera que tú tienes una composición enriquecida en 4 partes por mil de nitrógeno pesado con respecto a lo que tenía el ser vivo del que te alimentas, ¿no? Y además decían, un carnívoro que se alimente del herbívoro gana también, o sea, se enriquece en otras 4 partes por mil con respecto al herbívoro y en 8 partes por mil con respecto a la hierba en sí, ¿no? Fijaos que se puede, ellos decían que lo utilizaban para poder rastrear pirámides tróficas complejas, ¿no? Caso es que se pusieron a estudiar los corales, porque hay corales vivos, de los que están ahora mismo en los arrecifes de coral. Entonces hay unos corales que no son fotosimbiontes, que no han hecho la simbiosis no son simbiontes con las zooxantelas, que son los que son fotosintetizadores, ¿no? Las algas, y entonces se alimentan de otros seres vivos, y filtrando lo que cogen. Entonces resulta que comparan las composiciones de los isótopos de nitrógeno entre los corales que tienen zooxantelas y los corales que no tienen zooxantelas y descubren que los corales que no tienen zooxantelas tienen las 4 partes por mil enriquecidas con respecto a los que sí tienen las zooxantelas. Es decir, lo que dicen, al hacerte simbionte con un organismo fotosintetizador pasas a tener la composición de nitrógeno del fotosintetizador, del alga en sí, del productor, porque los corales que hacen la simbiosis con el alga tienen... pues eso, no necesitan alimentarse de otros seres vivos, sino que se alimentan gracias a los azúcares que les proporciona el alga fotosintética, ¿no? De manera que, en realidad, bueno, no es en 100%, pero un 95% del alimento del coral así, del coral que está en simbiosis con el alga, es producto del trabajo del alga. Con lo cual tiene esa composición. La cuestión es que pueden distinguir si un coral hacía fotosíntesis o no hacía fotosíntesis en función de la medición de esos isótopos de nitrógeno. Y mira por dónde han cogido esos fósiles del Devónico medio y han sido capaces de extraer esa composición de isótopos de nitrógeno y han descubierto que ya eran que ya tenían la simbiosis con las algas, ¿no? Hablaban del milagro de la simbiosis como si fuese un milagro. Fíjate que sabemos que no es un milagro porque desde Margulis sabemos que todos los eucariotas, todos los que tenemos células con núcleos diferenciados, con sus mitocondrias, etcétera, etcétera, somos, y todos los orgánulos que tenemos, somos producto de la simbiosis, ¿no? De la simbiosis de nuestros antepasados en el momento en que entraron en contacto esas dos protobacterias de hace millones de años, pues se
decidieron cooperar en vez de competir y tragarse y comerse una a la otra, ¿no? Somos resultado de esa cooperación. Me parece interesante porque hacemos hincapié de nuevo en procesos de cooperación respecto a procesos de competición que estamos saturados de ese concepto, ¿no? De ese concepto otra cosa que decían, por cierto, hablaban del milagro hace 385 millones de años. Ya había, por lo tanto, esa simbiosis entre corales, entre nidarios y algas, ¿no? Pero, sin embargo, no es no es el descubrimiento del fósil en el que se ve cooperación simbionte más antiguo, porque ya hay un fósil en una zona de China, se descubrió un fósil de un líquen de 600 millones de años de antigüedad, en Wengang se llama la zona del sur de China donde descubrieron este fósil de líquen. Y un líquen es per se simbionte, ¿no? O sea que fijaos que hay evidencia de simbiosis, hay mucha más evidencia, ya sabéis cuando hablábamos de las micorrizas y de los líquenes y de todo, es que es abundantísima, tengo la lengua hoy gorda, es abundantísima la evidencia de cooperación como método, o como mecanismo evolutivo también, ¿no? Tan importante, como digo, desde Margulis, tan importante al menos como la competición. La cuestión es que, fijaos, además mencionaban la importancia que tienen los corales, ¿no? Sabemos que solamente el 0,2% de la superficie de los océanos está cubierta por corales y, sin embargo, los corales albergan el 25% de las especies que hay en los océanos. O sea, fijaos que teniendo solamente un 0,2 de territorio, sin embargo, tienes la cuarta parte. Una de cada cuatro especies marinas depende de los arrecifes de coral, ¿no? Y 500 millones de personas, según los últimos estudios que hablaban, 500 millones de personas dependen directamente de los arrecifes de coral para su supervivencia. Lo que nos pone más todavía los pelos de punta cuando escuchamos a alguien como Stefan Ransdorf, que sabéis que comentamos la semana pasada, la semana pasada, el anterior Café Conciencia, que decía que el tipping point de los arrecifes de coral estaba ya superado. O sea que estamos perdiendo los arrecifes de coral de manera irremediable. Que la pérdida sea más rápida o más lenta dependerá de lo que estamos haciendo, pero parece que es así. Y entonces pensar que no nos va a afectar la pérdida de arrecifes de corales, estos en el artículo en el que le entrevistaban además a Alfredo Martínez, el que ha publicado el artículo en Nature, además comentaba que la pérdida es brutal y que a lo mejor solamente quedan algunas reliquias, algunas zonas residuales en zonas más resistentes al calentamiento, como son los corales que puede haber en el Mar Rojo, comentaban. Pero será, como digo, nada, zonas mínimas comparado con la extensión que ahora mismo tienen, ¿no? La gran barrera de coral de Australia, las barreras de coral en el Caribe, en fin, es terrible lo que estamos viendo y la situación que tenemos con los arrecifes de coral. Con los arrecifes de coral y en realidad con todos los tipping point, estos que sabemos que son puntos de no retorno, ¿no? Puntos de inflexión que hacen que cambiemos de fase y pasemos a otro mundo. Y en ello estamos, parece que vamos en una carrera loca a ver cuántos tipping point nos vamos cargando, ¿no? Ya que hablamos de Stefan Ransdorf, no quería dejar de comentaros lo que no comentamos en el anterior Café Conciencia, algunas cosas de esas entrevistas que había visto con Stefan Ransdorf, que evidentemente está multiplicando su actividad divulgativa en los últimos tiempos debido a la situación tan tremenda que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que los científicos que trabajan en el clima ven y cuesta llegar a hacer entender al resto que seamos conscientes, cuesta hacernos conscientes de que estamos en un momento crítico y que hay que cambiar rápidamente y que nos va el futuro en ello, pero un futuro y un futuro próximo, Fijaos, hablábamos de los huracanes, mirad lo que ha pasado en Florida con los dos huracanes estos que pasaron. Cuando estábamos emitiendo el anterior Café Conciencia empezaba a estar activo el Helene, que estaba arrasando el norte de Florida, ¿no? Y luego vino el
Milton, que también hizo evacuar a casi toda la Florida, y gracias a esa evacuación se libraron un montón de muertes, ¿no? O sea que el futuro es complicado, evidentemente, y va a ser más complicado, pero es que el presente ya lo está haciendo, no nos estamos quedando atrás. Quiero comentaros, como os decía, varias cuestiones que me llaman la atención de lo que hacía, de lo que tenía Stefan Ranstov. A ver si lo tenía yo por aquí. Espera un momentito, que ¿dónde lo he puesto? Joder, que he tenido bastante follón, tengo poco tiempo y tengo un montón de papeles por aquí. Bueno, os comento varios puntos que tenía el, de Stefan Rostov. Es que había cogido unas palabras, aquí están, unas palabras, aquí están, literales de lo que había dicho en estas entrevistas Stefan Rostov, ¿no? Quería comentaros varios puntos. En un primer momento, que comentaba yo el otro día, que en la entrevista de Nate Hagen que le hace a Stefan Rostov, que es a base de preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿no? Da unas cuantas respuestas que me parecen fundamentales, y que me parece que todos deberíamos conocer la opinión de alguien que es la máxima autoridad ahora mismo, entre otras cosas, en el estudio de las corrientes oceánicas, fundamentalmente de la MOC, ¿no? Stefan Rostov. Bueno, pues le comentaban, ¿cómo? ¿Qué les dirías a los escépticos? Decían que dicen, o cómo puedes discutir cuando te dicen, no, el calentamiento en realidad no es por la emisión de CO2 del producto de la quema de combustibles fósiles, sino que es por la actividad solar, que es evidente, hay evidencia de que la actividad solar es la que produce el calentamiento. Y tengo aquí reseñado la respuesta literal que dice Stefan Rostov. Dice, la actividad solar no ha aumentado en los últimos 70 años. En todo caso, ha disminuido ligeramente. Y contrarrestó parte del calentamiento que hemos tenido, que hemos estado causando por el aumento del CO2. Es decir, no es que no haya sido producto de la actividad solar, sino que si ha habido algún cambio en la actividad solar, ha sido al contrario. O sea, hemos tenido menos radiación solar de la habitual, si acaso en estos últimos 70 años, como decía. Otra de las preguntas que me llama la atención, dice, y cuando dicen que el calentamiento en realidad no depende de la acción humana, sino que está determinado por los ciclos orbitales que comentaban, que son aquellos que nos llevan de glaciación a glaciación, aquellos famosos ciclos de Milankovitch, ¿no? Entonces dice Stefan Rostov, literalmente, dice, los periodos orbitales son demasiado lentos. El más rápido tiene un periodo de 23.000 años. Dice, el calentamiento ya es al menos 10 veces más rápido. Y cuando dice al menos 10 veces más rápido, Stefan está siendo demasiado prudente, porque fijaos, en una entrevista a Bill McGuire, que también bueno, es profesor de riesgos geofísicos y climáticos del University College London, bueno, pues es una de las mayores cabezas también en divulgación en esto, en cuanto al riesgo, como por supuesto si es profesor de riesgos geofísicos y climáticos, pues imaginaos, de un organismo tan prestigioso como el University College London. Y dice Bill McGuire, comentando en una entrevista que le hace Rachel Donald, que también os he hablado de ella, que es una entrevistadora que me tiene fascinado, porque tiene una capacidad, una forma de entrevistar excepcional. Bueno, pues Rachel Donald hace una entrevista a Bill McGuire, digo, en la que hablan de esto, de la velocidad del cambio y de tal. Entonces, para que nos hagamos una idea, el geofísico, que es Bill McGuire, comenta, dice, para que nos hagamos una idea de cómo son las velocidades de cambios en geología, ¿no? En los periodos geológicos. ¿Y qué es lo que se considera un cambio brusco? Dice, el ejemplo clásico de un cambio brusco que se ha producido en la historia del planeta, dice, es, por ejemplo, el denominado máximo térmico. O sea, se llama máximo térmico es porque hubo un calentón de repente, ¿no? En el paso se llama en el periodo Paleoceno-Eoceno, o sea, del paso del Paleoceno al Eoceno, hace 56 millones de años, se produjo un cambio brusco de temperatura que pasó. La temperatura media de la Tierra en aquel momento era muy fría, era de 5 grados, y pasó a estar en 8 grados. Tuvo un ascenso de 3 grados centígrados de temperatura media, tuvo ese ascenso de 3 grados de temperatura media, y se consideró un cambio brusco, y por eso se llama máximo térmico y tal, que fue muy brusco, pero
fue en un periodo de 6.000 años. O sea, el cambio brusco son 3 grados en 6.000 años. Estamos por 1,5 grados, teniendo en cuenta si medimos los 10. O sea, aunque ahora el último año ya hayamos tenido 1,6 con respecto a la temperatura preindustrial, pero si partimos de la temperatura preindustrial como la que teníamos en 1750, por ejemplo, en 150 años, fijaos, o 170 años, hemos tenido 1,5 grados. Estamos hablando de 3 grados en 6.000 años. O sea, imaginaos lo que... Es que no tiene parangón. No somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que está ocurriendo y de cómo funciona. O sea, el problema del ser humano con el tiempo es curioso, ¿no? O sea, se nos escapa lo que... O sea, el- el- las medidas de tiempo se nos van de la mano, ¿no? O es demasiado largo el proceso o es demasiado rápido y no llegamos a verlo. Pues sí, 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 puedes, míralo, Dani, porque es muy interesante. Nate Hagen y Stefan Ransdorf, que sabes ya perfectamente cómo se pone. Pues fijaos que, como digo, Bill McGuire lo comentaba en la entrevista que le hace Rachel Donald, ¿no? Cómo esos cambios, lo que se considera rápido en geología, son 3 grados en 6.000 años. Y aquí estamos hablando de 3 grados en 250 años. O sea, porque claro, sí, es que están hablando ya que hay muchos, más de lo que creemos, muchos científicos implicados en el estudio del clima, que creen que en el 2100, o sea, que incluso pasaremos de los 3 grados de aumento de temperatura. Estamos hablando de una auténtica burrada, algo que no ha ocurrido nunca anteriormente, ¿no? Otras cosas que decía Estefan, que me llama la atención, que le comentaban, le decían, bueno, y los que dicen, no, en realidad el CO2 que emitimos los humanos es nada, en realidad comparado con lo que emiten los volcanes, por ejemplo, solamente por el vulcanismo, ¿no? Entonces dice, literalmente, Estefan, dice, emitimos 100 veces más CO2 por quema de combustible que los volcanes. Por eso no ha habido calentamiento hasta hace 50 años, cuando la actividad volcánica ha sido en periodos anteriores incluso mayor. Pero no se ha calentado de 50 años. Aquí es cuando estamos viendo este cambio. Por eso siempre digo yo, en mi vida, es que yo lo estoy viviendo. Es así, soy de la generación del cambio, la generación del cambio climático. Y dice, añade, dice, de hecho, también no solamente liberan el CO2 los volcanes, sino que también liberan muchos aerosoles y vapor de agua, no sé qué, que también depende de dónde lo echen. En muchos casos lo que hacen es enfriar por hacer pantalla, ¿no? Con lo cual, si acaso lo que hacen los volcanes, al final en un efecto neto es más enfriar que calentar el CO2 de los volcanes. Es curioso. En fin, eso en cuanto a las respuestas rápidas que le planteaba Nate Hagen, ¿no? Pero hay dos conceptos clave que no quiero dejar de comentaros que me parecen fundamentales que los comentaron y que nos dan una perspectiva interesante, ¿no? Y uno de ellos es que teníamos un tesoro y lo estamos desperdiciando. Teníamos un tesoro maravilloso y es que resulta que comenta Stefan Rastor que por los ciclos de Milankovitch estos y por la posición orbital particular que tiene la Tierra en este momento, resulta que en este momento astronómico, o sea, en estos 10.000 años que estábamos teniendo, en estos últimos 10.000 años del Holoceno, resulta que íbamos a tener, o sea, que la próxima edad del hielo no tendría que llegar, si simplemente fuese producto de los ciclos de Milankovitch, no tendría que llegar hasta dentro de 50.000 años. Tendríamos un periodo interglaciar con respecto a periodo glaciar y periodo glaciar extrañamente largo y extremadamente largo con respecto a los anteriores que hemos tenido. Y precisamente por las características que teníamos ese tesoro, es decir, la humanidad tenía la posibilidad de tener un holoceno con temperaturas estables como se tenían hasta hace 150 años, que también había sus años de sequías, sus años de... Pero no esta locura que estamos teniendo ahora, ¿no? No esta inestabilidad brutal que estamos teniendo ahora. Y que al fin y al cabo esa estabilidad del holoceno es la que ha permitido el desarrollo de la agricultura, el que ha permitido el desarrollo de las sociedades complejas, ¿no? Y esa
las circunstancias que creemos que por ese antropocentrismo absurdo y además pensarnos una superioridad extraña. Jugamos a ser dioses y creemos que podemos manejar todo, pero somos completamente ecodependientes, ¿no? Y teníamos esa joya entre las manos. Nos habían dado a nuestro momento, el ser humano, del Holoceno, tenía la posibilidad de tener un Holoceno de 60.000 años de duración. Maravilloso hasta la siguiente glaciación. Y fijaos que en nada, en 10.000 años, como digo, de repente, en nada, en 150 nos lo estamos cargando. Después de llevar 10.000 años de estabilidad, de repente, en 200 años, por un concepto extraño de y absurdo de progreso, coño, parémonos y miremos lo que estamos haciendo, ¿no? No tiene mucho sentido. Me da rabia pensar porque hay gente que dice, bueno, pues si es que si duran más o menos 10.000 años los periodos interglaciales, es que estábamos ya llegando a una glaciación, pues nos convendría incluso ir calentando. Pues resulta que no. Resulta que en este periodo particular íbamos a haber tenido un Holoceno, una estabilidad climática propia del Holoceno de 60.000 años de duración. Faltaban como 50.000 años hasta que pudiésemos vivir, hasta que el planeta viviese una siguiente glaciación. Eso es uno de los dos conceptos que quería comentaros que no se nos, que no se nos podía, que no se nos debía escapar, ¿no? Ese era uno. Y otro concepto importante que le preguntan, claro, es Stefan Rastov, entonces le preguntan, por supuesto, por el riesgo de colapso de la AMOC. Por cierto, que hace poco también, hace unos días, hablaban, leí, lo que pasa es que ya es que hasta me da miedo, quiero decir, ya hasta ni siquiera lo miro, ¿no? Pero hablaban, me parece recordar que decía un nuevo estudio que hablaba, habían estado revisando las últimas previsiones de los modelos de tal, de posible colapso del AMOC, y hablaban de que había entre un 46% de posibilidades y un 76% de posibilidades de que la AMOC colapsase en 2050. Estamos hablando de pasado mañana, ¿no? 2050. Yo no sé si llegaré, supongo que por esperanza de vida se supone que sí, ¿no? Que hasta el 2050, pues eso, que puedo vivir 25 años más. No sé si llegaré a vivir esos 25 años más, pero vamos, si es para vivir en un colapso del AMOC, no sé si me merecería la pena, ¿no? Entonces, ante esto, que esto ha salido hace nada, la entrevista a Stefan Rastov fue antes, ¿no? Pero bueno, van a salir la semana que viene, el mes que viene, saldrán más, porque cada vez están mejorando los modelos y la evidencia, aunque tendemos a ser prudentes, la evidencia es realmente catastrófica. Estamos llegando a unos niveles que no tiene sentido, es muy, muy, muy evidente. Bueno, pues lo que comentaba Stefan Rastov, y me parece muy interesante, es que para evaluar el riesgo de un posible evento catastrófico o lo que sea, dice, el riesgo tiene dos componentes matemáticos, ¿vale? Uno es la probabilidad de que ocurra ese evento y se multiplica por la magnitud del daño que puede causar ese evento, ¿no? Entonces decía Stefan Rastov, mira, entonces aunque sea una probabilidad pequeña, si la magnitud es prácticamente infinita, como sería la del colapso de la AMOC. O sea, si colapsa la AMOC, olvídate de la civilización humana tal y como la entendemos. Ya está, es que no hay más, es que no puedes, no puede ser. Estaríamos hablando de la mitad de la humanidad migrando para sobrevivir con los conflictos que eso llevase, en fin, no quiero ni imaginármelo, ¿no? Ya hablamos un día de qué supondría y cuál es la probabilidad y cómo funciona esta corriente, ¿sabéis? Que lleva calor desde el Golfo de México al final hasta las costas de Europa, ¿no? En fin, y lo que comentaba era esto, que el riesgo en realidad es un producto de dos elementos. Uno es la probabilidad de que ocurra y otro es la magnitud del daño. Y le decía a Nick Hagen, dice, a ver, tú imagínate si te dicen, no me acuerdo si le decía un 20%, ¿no? Pero tú imagínate que te dicen que hay un 20% de que el avión en el que te vas a montar se caiga. Un 20%, es decir, sabemos que 1 de cada 5 aviones que despeguen hoy se estrella. ¿Tú te montarías? Y no se sabe cuál es. O sea, ¿estarías dispuesto a montarte en un avión si te dicen que el riesgo de matarte
de que se caiga es del 20%. O sea que, claro, cuando el riesgo es, cuando la magnitud del daño es prácticamente infinita, apliquemos un principio de prudencia y aunque tengamos un riesgo pequeño, deberíamos mirarlo y deberíamos evitarlo, ¿no? El problema es que somos animales que estamos diseñados para reaccionar. La prevención no estamos muy predispuestos a prevenir, ¿no? Hablaban incluso del problema, uno de los grandes problemas de la medicina preventiva es que cuando funciona, pues es que parece que no pasa nada, porque como no te pones enfermo, o sea, claro, es así, parece que el médico no está haciendo nada, ¿no? Pues el médico está evitando que te pongas enfermo, pero porque lo normal es que de vez en cuando te pongas enfermo. Entonces, si haces una buena medicina preventiva, evitas ponerte enfermo, pero no se ve, no se ve. Es mucho más satisfactorio, como que en cuanto tienes algo, te lo curan. Y entonces ya, oh, gracias, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Ahora que te han dicho, como llega a uno ocurrir, pues a veces pensamos, y si hubiese hecho otras cosas, a lo mejor tampoco había ocurrido, ¿no? Bueno, pues sabemos que este camino nos lleva al desastre. Y me parece muy interesante esto, es decir, la probabilidad multiplicado por la magnitud de la catástrofe que organiza, que conllevaría que el evento se produjera, ¿no? Me parece un acierto muy interesante. Imaginaos si es entre el 46 y el 76, como acababan de decir, ¿no? No estamos hablando ya de una probabilidad pequeña, estamos hablando de una probabilidad muy grande. O sea, que no es que te toque la lotería, ¿no? Ojalá, es que si hubiese una probabilidad del 46% de que tocase la lotería, yo iba ahora mismo a comprar 10 décimos, ¿eh? Pero es que no es ese el caso, no es ese la realidad de la que estamos hablando, ¿no? La situación es tremenda, la situación es realmente muy agobiante, muy desesperada. Mirad, hay un artículo que salió en The Guardian también, pero se hace eco, por ejemplo, el diario, que el diario colabora con The Guardian y a veces publican informaciones que no podemos decir que no existan, ¿no? Voy a compartir con vosotros la pantalla ahora para ver un artículo de que se publicó, como os digo, el 12 de octubre, mirad, el Día de la Hispanidad, ¿no? El 12 de octubre se publicó un artículo en The Guardian que el diario lo recoge el 13 de octubre y voy a leer con vosotros unos trocitos por lo menos para que seamos conscientes de que esto que estoy diciendo yo no es algo que me invente ni es algo, sino que en realidad los científicos están en un punto de desesperación muy elevado, ¿no? El artículo, mirad, vamos a compartir escritorio, entonces, voy a salir de aquí que si no estamos en el bucle infinito. Vamos, ahí estamos. Ahí estáis viendo, ¿no? Eso es, fijaos, 380 expertos en cambio climático explican cómo ven el futuro y están aterrados, pero dicen que no se rendirán. Dice, prevén los posibles mundos venideros, son expertos en atmósfera y océanos, y energía y agricultura, economía y política, prácticamente todos se muestran pesimistas. El futuro que muchos visualizan es desgarrador, hambrunas, migraciones masivas y conflictos. Fijaos, empieza con las declaraciones de Ruth Cerezo, una climatóloga mexicana. Dice, a veces me resulta prácticamente imposible no sentirme desesperanzada y hundida. Dice, tras las inundaciones, incendios y sequías de los últimos 3 años en todo el mundo, todos relacionados con el cambio climático, y tras la furia del huracán Otis en México, mi país estaba convencida de que los gobiernos empezarían a escuchar las advertencias de los científicos y harían algo en beneficio de la humanidad. Sin embargo, Cerezo Mota prevé que el mundo se calentará este siglo unos catastróficos 3 grados centígrados, muy por encima del objetivo del 1,5 acordado internacionalmente, provocando un enorme sufrimiento a miles de millones de personas. Y puntualiza que esta es su previsión más optimista. Dice, en mi caso, el punto de inflexión fue un encuentro de científicos en Singapur. Dice, en esa reunión escuchó a otros expertos explicar la relación entre el aumento de la temperatura global y las olas de calor, los incendios, las tormentas y las inundaciones que afectaban a la población no a finales de siglo, sino en la actualidad. Fue entonces cuando realmente todo encajó. Señala, me deprimí, explica, fue un momento muy oscuro de mi vida, era incapaz de hacer nada y me limitaba a sobrevivir. Esa es la situación que están viviendo muchos científicos que se enfrentan día a día a ver esta realidad. Están al borde realmente de caer, si no han caído ya. Dice, Cerezo Mota consiguió superar el bajón y prosiguió su trabajo. Dice, seguimos trabajando porque es lo que tenemos que hacer. Así
Bueno, los poderosos no pueden decir que no lo sabían. Sabemos de lo que hablamos. Podrán decir que no les importa, pero no podrán decir que no lo sabían. Subraya. Dice, mira, esto es alucinante. Mira, dice, en Mérida, en la península de Yucatán, no la Mérida de Cáceres, de donde vive Cerezo Mota, el calor va en aumento. Dice, en verano de 2023 alcanzamos unos 47 grados centígrados de máxima. Lo peor es que incluso por la noche la temperatura no baja de 38 grados, que es una temperatura superior a la del cuerpo. No tienes ni un minuto al día para que tu cuerpo intente recuperarse. O sea, imaginaos lo que esto supone. Estamos hablando de estar con fiebre permanentemente. Es que ¿cómo no va a colapsar alguien? O sea, es tremendo. Vamos a ver otras cosas que decían algunos más, porque no solamente habla Cerezo Mota. Esto, como veis, es una publicación que podéis acceder a ella sin ningún problema, ¿no? Dice, los expertos en cambio climático prevén posibles mundos venideros. Son expertos en atmósfera y océanos, energía y agricultura, economía y política, y prácticamente todos se muestran pesimistas. El futuro que muchos visualizan es desgarrador. Hambrunas, migraciones masivas, conflictos. Es exasperante, agobiante y abrumador, señala un experto que prefirió no dar su nombre. De otro afirma que le alivia no tener hijos, sabiendo lo que nos depara el futuro. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues damos un cheque bebé y lo solucionamos. Es que, en fin... vamos, quería un poquito más adelante, por aquí te habla de los del IPCC, las predicciones. Dice, sus predicciones sobre el aumento de temperatura global son desoladoras. Lisa Schiffer, de la Universidad de Bonn, prevé un aumento de 3 grados. Dice, puede parecer un panorama sombrío, pero creo que es realista. No estamos tomando las medidas necesarias para revertirlo. Los científicos dicen que desde un punto de vista técnico es posible un pico de temperatura más bajo, sin embargo, pocos confían en que se produzca. Dice, los sentimientos predominantes son miedo y frustración. Dice, espero un futuro semidistópico con mucho dolor y sufrimiento para los habitantes del sur global, afirma un científico sudafricano que prefirió mantener el anonimato. La respuesta de la comunidad internacional hasta la fecha es censurable. Vivimos en una época de necios. Dice, ¿cómo soportan los científicos que su trabajo haya sido ignorado durante décadas y tener que seguir viviendo en un mundo que, según sus conclusiones, avanza por una autopista hacia el infierno? O sea, es que es así, es highway to hell. Fijaos de lo que estamos hablando. Dice, Camille Parmesan, del Centro de Ecología del CNRS de Francia, estuvo a punto de rendirse hace 15 años. Dice, había dedicado mi vida a la investigación climatológica y no había conseguido cambiar nada. Dice, como me gusta mucho cantar, empecé a pensar, bueno, tal vez debería cantar en una discoteca. Decidió no tirar la toalla tras escuchar a los jóvenes activistas en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático que se celebró en Copenhague en diciembre de 2009. Dice, los jóvenes activistas estaban tan llenos de energía y lo vivían con tanta pasión que me dije que tenía que seguir con mi labor, no por los políticos, sino por ellos. Dice, la gran diferencia con el último informe del IPCC fue que todos los científicos con los que trabajé estaban muy frustrados, todos estaban al límite de su fuerza y se preguntaban qué más tenemos que hacer para que el mundo comprenda que estamos al borde del precipicio. Dice, los científicos somos humanos, somos personas que vivimos en la Tierra, que sufrimos los efectos del cambio climático, que tenemos hijos y a los que nos preocupa el futuro, afirma Schipper. Hicimos un trabajo científico, elaboramos un informe excelente y asumámoslo. No ha servido para cambiar nada en la esfera política. Para nosotros es muy duro ver que siempre es así. Joe Rogelli del Imperial College of London, de Londres, afirma que el cambio climático es una realidad ineludible. Es imposible dar la espalda a esta realidad e ignorarla solo aumenta los retos de hacer frente a las consecuencias y buscar soluciones. En fin, no voy a seguir leyendo. Si queréis, fijaos donde tenéis el título del artículo. 380 expertos en cambio climático explican cómo ven el futuro. Ponéis eso y ya accedéis al artículo sin mayor problema, ¿no? En fin, vamos a ponernos aquí. Como veis, es realmente desgarrador. Lo último que quería deciros, que ya estamos rondando la hora, en fin, la evidencia es brutal, es que con esto hay, no sé si lo habéis visto, pero si no lo habéis visto no deberíais perderoslo, debería ser de obligado, visionado para toda persona con dos dedos de frente, incluso deberían ponerlo en los colegios, en los institutos. Es el discurso que hizo Petro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la ONU, pues poco después en este mes, a principios de octubre. Poned Petro
discurso ONU, y lo tenéis. Tenéis vídeos de él, el vídeo del discurso completo dura unos 18 minutos y no tiene ningún desperdicio. ¿De acuerdo? Ojalá, me da una envidia, o sea, cuando veo hablar a Petro, cuando le escucho hablar, le escucho lo que dice y oigo a los de aquí, se me cae el alma a los pies. O sea, me da una envidia tremenda, ¿no? A pesar de que Colombia esté como esté y las situaciones, por cierto, después del discurso de la ONU de Petro y de decir lo que ha dicho y de decirle a Israel lo que le dice y estas cosas, pues evidentemente está ahora mismo con lo que muchos consideran un golpe blando o un golpe semi-blando, porque ya de blando tiene poco, y con un montón de lawfare intentando derrocarle y quitársele de en medio, claro, porque es bastante incómodo. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo. Sobre todo Fer, Dani, miradlo porque es brutal, es espectacular lo que dice Petro. Entre otras cosas dice, bueno, pues ya, o sea, decíamos que había riesgo de colapso de todo si el Amazonas se quema, pues el Amazonas está ardiendo. Estamos ya, o sea, va en la misma línea de lo que fue Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, cuando hablaba de que se acabó la hora del calentamiento, estamos en la era de la ebullición, pues aquí está Petro también diciendo, pero es que lo están viviendo. En Bogotá resulta, mirad, el propio Amazonas por la inmensidad vegetal que hay ahí de la evapotranspiración que producen las plantas, genera su propia lluvia, pero no solamente la suya, sino que alimenta a los Andes con ríos atmosféricos de lluvia, ¿no? Bueno, pues esos ríos atmosféricos de lluvia han desaparecido, ya no están. Hay grandes partes del Amazonas, buscad información. El río Negro, buscar información del río Negro. El río Negro nunca ha tenido el caudal tan bajo como tiene ahora. Pero es que además es que esos ríos en esas zonas son las autopistas, la comunicación, ya no pueden. El canal de Panamá está al 50% de tráfico porque no hay agua suficiente para mantener las esclusas, ya no pueden pasar todos los barcos. Es tremendo, es tremendo. Escuchadlo, por favor, el discurso que de verdad emociona y te pone los pelos de punta, ¿no? Pero es que en Bogotá se alimenta del agua de los Andes que se llena gracias a esos ríos atmosféricos. Y Bogotá actualmente está con restricciones de agua porque no tienen. En Ecuador, que también mama de esos ríos de agua, todo Ecuador está con cortes periódicos desde hace un montón de tiempo, con cortes eléctricos periódicos de zona en zona porque dependen de la energía hidroeléctrica y no pueden aprovechar la energía hidroeléctrica porque no tienen el agua que han tenido. Estamos hablando de los Andes, de una cadena montañosa bestial. En fin, es un punto más a tener en cuenta para que nos sitúe en donde estamos, ¿no? Bueno, no quiero deprimiros más, de verdad, y me da mucha pena tener que hablar de estas cosas y salir con esta cabeza, pero es que creo que es fundamental, que no podemos seguir haciéndonos pajas mentales y pensando que no va a pasar nada y mirando para otro lado. Hay que ver un poquito y mirar y darnos cuenta de lo que tenemos y que además, mira, otra de las cosas que decía Stefan Rastov es que para evitar el superar el grado y medio en nada, para evitarlo en nada, superar el grado y medio, deberíamos en 2030 haber reducido un 50% nuestras emisiones. Como poco, ¿eh? Porque es que hay otro problema, y es que los sumideros, es decir, sabemos que de lo que emitimos, gran parte las coge el Amazonas y está dejando de coger, gran parte la absorbe el océano y está dejando de coger, es decir, si los sumideros donde echamos la mierda, aparte se la llevan los sumideros y resulta que esos sumideros ya están llenos, pues a poco que echemos va a seguir aumentando el CO2 en la atmósfera. ¿Entendemos? O sea que probablemente el 50% sea poco. Deberíamos, y hacer eso supone un parón general, o sea, pero un parón más grande que el de la COVID. O sea, que deberíamos parar realmente nuestra actividad. Es que es así, es que estamos acelerando la máquina para chocar contra el acantilado. No hay otra. En fin. Sí, es que es así, es triste, pero y que es que no, y es que además, fijaos la rabia que me da, lo que hemos comentado de Stefan Rastov, que decía, es que y teníamos un Holoceno de 50.000 años por delante.
50.000 años para desarrollar sociedades maravillosas. Bueno, pues es que hay que intentarlo y no hay que dejarlo, por mucho que vayamos al colapso y por mucho que ahora escuchemos mensajes de no, bueno, pues como ya no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no. Aunque ya superemos el 1,5 grados, cada décima de grado más supone multiplicar exponencialmente los riesgos de las poblaciones. Pero exponencialmente, es que no son efectos lineales, sino efectos exponenciales. Es que es tremendo, es que estamos variando la concentración el reparto. El agua es el mismo agua que hay en la Tierra de siempre. Desde que hay agua en la Tierra hay la misma cantidad de agua prácticamente. Pero el reparto entre agua líquida, agua sólida en glaciares, en los polos, el agua en gaseosa en la atmósfera se está alterando. La atmósfera más caliente es capaz de retener más agua, de manera que además cuando lo cae más torrencialmente. En fin, también el equipo de Turiel, precisamente de Antonio Turiel, publicó no hace mucho también un estudio en el que veían que las áreas del océano, que eran, el océano no tiene la misma salinidad en todos los lados, sino que claro, pues donde lleguen el aluvión de los ríos, pues ahí estará con menos densidad salada porque hay más agua dulce, etcétera, etcétera. Hay zonas saladas y zonas más dulces. Bueno, pues lo que han descubierto es que las zonas saladas del océano se están haciendo más saladas y las zonas dulces se están haciendo más dulces porque el ciclo del agua está siendo mucho más corto. No está dando lugar a todo su recorrido, puesto que cae torrencialmente, pero se evapora mucho más rápido también, ¿no? Y la atmósfera aguanta y absorbe más porque una atmósfera más caliente absorbe más cantidad de vapor de agua. En fin, que estamos jugando a ser dioses, pero que nos habían dado una joya delicada y en vez de cuidarla la estamos destrozando, ¿no? Y estamos algo que sería fuente de placer y de disfrute para la humanidad durante 50.000 años, pues estamos transformándolo en un infierno. En fin, esperemos que seamos conscientes de esta autopista hacia el infierno y vamos a tener que ser nosotros los que cojamos y salgamos a la calle y paremos, porque nuestros dirigentes, que son los que están en el top, en la cresta de la ola en nuestras sociedades, son es que no van a estar porque les supone perder sus privilegios, ¿no? Pero es que es así, o pierden sus privilegios y repartimos el tema y cambiamos los conceptos, o nos vamos al garete en mucho menos. Es que nos estamos yendo ya. Es que nadie, o sea, mirad información, por favor, de cómo está, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con los huracanes en Florida en este mes de octubre, a pesar del septiembre más tranquilo. Mirad información de ahí. Mirad, hay vídeos de gente en Asheville, en Carolina del Norte, en Asheville, vídeos de gente 10 días después de que pasase Helene, que todavía siguen en plan supervivencia, pero gente con formación, con capacidad, con recursos. Estamos hablando de la primera potencia del mundo. Y 10 días después de que pasase Helene, de que Helene tocase costa, tocase tierra y pasase y arrasase y llegase incluso a Carolina del Norte y pasase por allí, por Asheville, pues seguían sin luz, seguían sin suministros de alimento, o sea, en plan supervivencia total. Y gracias a que ellos tenían pues una moto todoterreno, porque las infraestructuras destrozadas, zonas que solamente se abastecían por helicóptero, en Asheville. Pero es que lo gordo, si tenemos en cuenta que Asheville, en Carolina del Norte, está a más de 300 millas de la costa. Es como si la tormenta que viene una dana en Valencia y están mirando lo que ocurre en la Sierra de Gredos, en Ávila. Y ahí 10 días después está la población todavía intentando sobrevivir. Es alucinante. Es alucinante. Entonces, muchos decían con esto, había algunos investigadores que hablaban de que esperan que después de lo que ha pasado ahora este verano con esto, como que la conciencia de gran parte de la población de Estados Unidos hacia la realidad que tenemos cambie, ¿no? Porque siempre parece que esto le pasa a otros, pero es tremendo lo que estamos haciendo. Y además es que es eso, es que no nos damos cuenta de que somos nada. O sea, con respecto a las fuerzas geológicas, no somos nada. Y la idea el tecnooptimismo en el que te hablan de geoingeniería para modificar el clima, pero si es que estamos hablando de fuerzas que nos superan tremendamente, que somos nada, somos una motita de polvo comparado con la fuerza de un huracán, sin ir más lejos.
En fin, en Acapulco, imagínate la que han tenido. O sea, es y el problema es este. El problema es que, además, o sea, hablaban en Florida de 200.000 millones solamente en reparaciones que van a tener que utilizar. 200.000 millones de dólares. Para asegurarte que el año que viene a lo mejor otra vez y el siguiente. Y es que no, o sea, no somos conscientes de lo que es esto, ¿no? Ni de a lo que nos estamos enfrentando. Y que aquí, mientras no nos llegue aquí a nosotros uno, ¿no? Pues, pero fíjate, el Kirk, llegaba a la cola del Kirk y nos trajo lluvias. Hace nada, o sea, hemos tenido también el polvo, humo de los incendios de Canadá. En fin, están pasando cosas que como el de Blade Runner, ¿no? He visto más allá de las puertas de Tannhauser y estas cosas. He visto cosas que no podemos imaginar. Pues así estamos creando una realidad. Y encima eso, seleccionando a ver quién es el listo. ¿El listo de qué? El listo de que si los listos nos han traído aquí, o sea, necesitamos otras inteligencias. La habitual no nos vale. Necesitamos multiplicar la diversidad y dar palabra a quien no la tenía. En fin, no sigo ya, os dejo hasta el mes que viene. Nos vemos el último día de noviembre. Que os vaya bien. Venga, hasta otra.